responder. ¿Se ve bien mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a presentar el tema de lumbalgia. Bueno, aquí es un poco del contenido. Bueno, primero vamos a empezar con la definición. Tenemos pues dos definiciones. Primero, según la GPC, la lumbalgia se va a definir como dolor o malestar en la zona lumbar localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación a una o ambas piernas. Compromete estructuras osteomusculares y ligamentarias con o sin limitación funcional, que va a dificultar las actividades de la vida diaria y puede causar ausentismo laboral. Y según la OMS, la lumbalgia se va a definir como la presencia de dolor en la región lumbar del borde inferior, del borde inferior de las costillas y los glúteos. Puede durar poco tiempo siendo aguda, un poco más de tiempo, subaguda o mucho tiempo volviéndose crónica y afecta a cualquiera. La lumbalgia va a dificultar el movimiento y afectar la calidad de vida y el bienestar mental y puede limitar las actividades laborales y la interacción con familiares y amigos. Pues la principal diferencia entre estas dos definiciones podemos ver que es que la de la OMS pues directamente nos marca una clasificación de acuerdo al tiempo. La epidemiología. La lumbalgia va a ser la principal causa de discapacidad en el mundo y también una afección en que la rehabilitación va a beneficiar al mayor número de personas. Es decir, esta es una afección que sí es bastante posible de rehabilitar. Puede presentarse casi a cualquier edad y casi todas las personas llegan a padecer algún episodio de lumbalgia al menos alguna vez en la vida. La prevalencia de la lumbalgia aumenta conforme aumenta la edad hasta los 80 años y el mayor número de casos se va a producir entre los 50 y los 55 años, aunque vamos a ver que también se puede presentar desde los 20 años y tiende a ser más frecuente en las mujeres. Según la OMS, en el 2020 la lumbalgia afectó a 619 millones de personas mundialmente y se estima que el número de casos llegue a aumentar a 843 millones para 2050 debido al aumento y envejecimiento de la población. Como hemos podido ver en estos últimos años, pues hay menos nacimientos, entonces en el futuro va a haber mucha gente mayor y pocos niños, entonces pues nos va a dar así la estadística. Aquí al ladito tenemos una pequeña imagen de algunas vértebras lumbares. Nada más como que para que visualicemos, hay que recordar que la cara anterior de nuestra columna vertebral va a consistir de sus cuerpos vertebrales cilíndricos que van a estar separados por los discos intervertebrales que van a ser de nuestros protagonistas. Estos se mantienen unidos por ligamentos longitudinales anterior y posterior y los discos intervertebrales están compuestos por adentro, o sea, lo que sería el centro, de un núcleo pulposo central que va a estar rodeado por un anillo cartilaginoso más duro, que es el azulito que vemos aquí. Los discos en total forman aproximadamente el 25% de la longitud de la columna vertebral y van a ser pues los que ayudan a que las vértebras óseas se desplacen una contra otra. Pues nuestra parte posterior de la columna va a servir para la inserción de músculos y ligamentos que nos va a permitir pues la movilidad de los arcos vertebrales, la flexión, extensión y pues los movimientos de la columna vertebral. Vamos a tener que existe algo llamado la unidad espinal funcional, que van a ser las dos vértebras adyacentes con su disco intervertebral y las estructuras que las unen como articulaciones y ligamentos. Sobre la etiología. Primero, los fenómenos degenerativos de los discos vertebrales pues la degeneración discal va a formar parte del proceso normal de envejecimiento. Esta degeneración comienza aproximadamente en la segunda década de vida de los hombres y en la tercera de las mujeres. Y aproximadamente a los 40 años
estos discos intervertebrales se van a encontrar degenerados de forma moderada el 80% de los discos de los hombres y el 65% de las mujeres. La lumbalgia también se puede ver afectada por factores ambientales, por ejemplo, el tabaquismo, que va a disminuir el aporte vascular que se le da al disco, provocando hipoxia y pues degeneración temprana del disco. También disminución de la producción de colágeno tipo 2 en el núcleo. También nos van a afectar otros factores como la obesidad, porque pues vamos a generar mayor peso sobre la columna, el trabajo pesado, sobre todo refiriéndonos a trabajo de carga, o también trabajo que requiere estar mucho tiempo sentado como en un escritorio, y ahí pues viene también el factor postural, que una mala postura también puede afectarnos al desarrollo de la lumbalgia, al igual que el desarrollo de algunos deportes. Ay. Ok, permíteme un poquito. Regrésate tantito, por favor. Gracias, María Fernanda. Sí, aquí comenta que la edad es un factor muy importante y que a partir de los 40 años ya empezamos a degenerar la columna. Hagamos cuenta de los que ya rotamos en hospitalización, en este caso, por ejemplo, hospitalización con el doctor Hernández, conmigo, en pediatría, no, porque todos son bebés, pero a lo mejor el personal que ustedes ven pasar en el servicio de pediatría, que es enfermería, médicos, intendencia, camilleros, vayan sumando la cantidad de gente y vayan calculándole la edad que tiene cada uno. Se fijan, la mayoría, bueno, yo creo que un 60-70% de la población que vemos circulante, incluyendo pacientes en el hospital, cubre con el punto de 40 años o más. Entonces, desde ahí tenemos un factor importante en cuanto a estadística, en cuanto a prevalencia de las enfermedades. Más ahora, ¿por qué refiere aquí el hombre que la mujer? Porque antes se consideraba que el hombre es el que hacía el trabajo pesado. Ahora, en la actualidad, también ya las mujeres entramos a hacer actividades que no se hacían anteriormente. Ejemplo, hay ciertas áreas, por ejemplo, en el área médica, hay ciertos trabajos pesados que no hacían antes las mujeres, como ser ortopedista. Actualmente ya se ve muchísima ortopedia, al igual que angiología, que son ramas que se utiliza muchísima fuerza para poder manipular ciertas articulaciones. Ahora ya se ve incluido también ahí. En cuanto a eso, la misma edad, los factores genéticos, ambientales, hormonales, que también aquí lo menciona también en cuanto a la obesidad, tabaquismo, y también, por ejemplo, en este caso, los posturales. Después de la pandemia o durante la pandemia se manejó mucho lo que es el home office, que se maneja mucho trabajo sentado. Y actualmente, de hecho, de esos trabajos que se generaron a partir de la pandemia, un gran porcentaje, a lo mejor alguien en familia, por lo menos un miembro de la familia, en a lo mejor, no sé, 3-1, tenemos un familiar que puede trabajar en home office. Entonces, incrementamos el riesgo. Y si están muchos con ansiedad y que tienden a hacer, a fumar por la ansiedad o por hobby o por hábito, son factores que estamos jugando cada vez. Entonces, actualmente hay más mujeres que trabajan manejando trailers o camiones de carga, en la albañilería hay muchísimo personal femenino, entonces cada vez se van incrementando esos factores de riesgo, que en este caso son ambientales, entonces vamos sumando cada día un factor a nuestro paciente para que pueda tener ese grado. Si ustedes preguntan en dónde están ahorita rotando, ya sea rayos X, laboratorio, pediatría, bueno, a lo mejor pediatría en un personal de salud, que son los que cumplen con la edad, pregunten, me dejan una tarea, disculpe, ¿usted alguna vez ha tenido lumbalgia o dolor en la columna? Pregúntenle, mañana hagan una encuesta por lo menos de 2 o 3 personas, hasta con la intendencia, y súmelo, y hagan su casuística en su rotación nada más mañana para que vean la cantidad de dolor lumbar que se genera. Inclusive tal vez algunos de nosotros en algún momento dado sufrimos o tuvimos lumbalgia. A lo mejor cuando estoy mucho tiempo acostados, es algo que les comentaba cuando rotan conmigo, si un paciente, vean cuando rotan en medicina interna o en el servicio que sea, pero más medicina interna, ¿cuántos pacientes están postrados desde que ustedes llegan, que son de 10 a 12 horas, por lo menos 2 horas? ¿Cuántos están postrados? A lo mejor de un cubículo de 6 pacientes, ¿cuántos están postrados? ¿Cuántos requieren de asistencia para movilizarse y cuántos de plano no se movilizan por las condiciones de gravedad, intubación, lesiones, eventos vasculares cerebrales? Pues son factores que se van a ir agregando a estos. Entonces, yo creo que alguien, por lo menos en la vida, ha cursado o hemos cursado con lumbalgia.
Incluso ustedes cuando están en las aulas continuamente o en los primeros años que eran clases continuas, casi 6 años, o inclusive cuando están tras la cámara, como ahorita, por eso les decimos estírense, tomen agua. ¿Por qué? Porque estos factores nos van a afectar en un momento dado. Entonces, cada vez más vamos a ver este factor de lumbalgia. ¿Ok? Seguimos, por favor. Sí. De los deportes, tú comentabas cuáles deportes vas a mencionar adelante. No, pero... Los deportes que, acuérdense que va a generar son sobre todo peso. Pacientes que hacen halterofilia, que cargan mucho peso, usan faja para la columna y para evitar hernias, pero a fin de cuentas están aplastando la columna o las vértebras por tanto peso que van cargando. Por eso ciertas áreas deportivas solamente pueden estar poco tiempo. ¿Por qué? Porque se va a modificar toda la anatomía. O hasta que tenga hernias de disco, que bueno, a lo mejor tal vez adelante lo mencione, pero lo que son hernias de disco, alguna compresión radicular, por el mal manejo de peso. Muchas veces cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, gimnasio, y que no tenemos una adecuada supervisión, podemos lastimar la columna por no hacerlo en forma correcta, supervisada, inclusive desde agacharse para levantar la pesa y levantarse con ella y mover el peso en forma correcta o simétrica. Entonces son lo que más nos va a condicionar peso. Los más aeróbicos, brincar la cuerda, bueno, el de corazón, son los que son más favorables para hacer ejercicio. Sí se recomiendan también los de peso, pero hay que tener también cierta supervisión para evitar lesión osteoarticular y muscular. ¿Ok? Seguimos, por favor. Ok, bueno, también, si bien la degeneración de la columna pues va a ser un proceso normal del envejecimiento, la aparición de los síntomas, principalmente pues hablando del dolor, va a ser lo que nos va a marcar la diferencia entre cuando es fisiológico y cuando se vuelve patológico. Bueno, tenemos que puede haber lumbalgia por causas especiales o específicas y por causas inespecíficas. Las causas específicas, pues sí, hay presencia del dolor ocasionado por alguna enfermedad o problema estructural de la columna vertebral, o que el dolor irradie desde otra parte del cuerpo. Aquí tenemos como ejemplo enfermedad de discos lumbares, estenosis de la columna lumbar, espondilosis, que es un desplazamiento normal de una vértebra sobre otra. El caso de neoplasias, alguna infección como osteomielitis, traumatismos, causas metabólicas como la osteoporosis, osteoartrosis o dolor irradiado de una enfermedad visceral, como en el caso de la enfermedad inflamatoria pélvica, que el dolor puede ir hacia la parte de la espalda y pasar por una lumbalgia. Aquí tenemos una imagen de igual una herniación de un disco, que pues va a ser uno de nuestros ejemplos de causas específicas de dolor. Y también hay causas inespecíficas, en las cuales pues no se logra precisar una enfermedad o alguna causa estructural que logre explicarnos este dolor. Muchas veces es por factores psicológicos sobre todo, y pues también existe llamado trastornos idiopáticos, que pues no se le encuentra una causa a la lumbalgia. Ok, permítame un poquito, regresate un poquito. En causas especiales, cuando una espondilosis o espondilolistesis es cuando los discos vertebrales tienden a quedar un poquito separados, o sea, ya no quedan alineados en la columna, sino ligeramente separados. Entonces, espondilolistesis, un movimiento de los discos vertebrales, ¿ok? Ese es el término correcto que le podemos agregar ahí después de espondilosis, espondilolistesis. Neoplasias. ¿Cuáles van a ser las neoplasias que nos van a dar mucho lo que son metástasis a lo que serían cuerpos vertebrales, sobre todo cáncer de próstata, hombres, cáncer renal, en general hombres, mujeres, aunque sigue siendo predominante el cáncer renal más en hombres que mujeres, aunque el renal se está igualando casi 1-1. Entonces serían las de neoplasias, infecciones. Cuando hay una infección en cuerpos vertebrales o en el espacio, se llaman espondilodicitis. Ok, entonces apunte esos términos, lo agregas por favor, María Fernanda, a tu licita. Espondilodicitis, espondilolistesis, y
La estenosis de la columna, que hablamos muchas veces, el canal estrecho o que puede haber alguna deformación, más de las que te van a dar mucha lumbalgia son las enfermedades como lo que sería espondilitis, que es una enfermedad autoinmune. Lo van a ver cuando vean reumatología. La espondilitis es muy específica en columna, donde te dan ciertas afectaciones óseas y te va a condicionar ese dolor en sí. Traumatismos, pues acuérdense desde sentones, ahora que últimamente hay mucho riesgo en los edificios nuevos con pisos muy altos, que inclusive ha habido, se desprenden los elevadores y pueden los pacientes caer desde parados. Eso es lo peor que puede pasar en un paciente cuando cae en un elevador o dentro de un elevador. Se comenta que esperemos que nunca nos pase a nadie, pero se comenta que inclusive cuando uno se da cuenta y puede ser posible tirarte de bolita, cuando se desploma el elevador, hacerlo, porque el golpe que se da en la columna es súper terrible y eso va a ser el inicio de un daño crónico a nivel de columna. Causas metabólicas, de las causas metabólicas las más, o los sentones, también los sentones, caídas o traumatismos, los adultos mayores por eso sufren muchas veces de dolor después de caídas en forma de sentón, se resbalan y ¡pac!, caen de sentón en sobre todo pisos mojados. Por eso siempre recomendar al paciente, sobre todo metabólico o adulto mayor, utilizar zapatos con antiderrapante para que sea un poquito más segura su marcha. Causas metabólicas pueden ser todas, pero más específicamente las endocrinopatías, sobre todo lo que es el hipotiroidismo. Pacientes que pueden cursar acuérdense que en el hipotiroidismo hay cúmulos de mucopolisacáridos, entonces esos pueden inclusive acumularse a nivel de columna y esto condiciona lumbalgias crónicas y muchas veces el paciente termina en quirófano y no le encuentra absolutamente nada. Y cuando después se hace diagnóstico de hipotiroidismo, se pudo haber evitado la cirugía porque ya hubo una manipulación. Es siempre, ante problemas de lumbalgia, descartar todas estas y dentro de las metabólicas, todas, sobre todo las endocrinológicas. Osteoartrosis, porque hay un desgaste. De hecho, no sé si ahorita van a ver más placas, por favor, María Fernanda, no, puedes poner una hernia de disco, pero lateral, como en la foto que tienes en la anterior. Lateral. Creo que más adelante sí tengo una. Ok, y para que sea un poquito más visible, porque ahí, si tú me dices, o sea, si veo la hernia, pero ¿dónde está el cuerpo vertebral? Ahorita. Y dolor irradiado de una enfermedad visceral, que sí es muy común, por eso son afortunadamente agudos. Una vez que se resuelve el cuadro agudo, se retira. Y dentro de los factores psicológicos, recordemos que dentro de las enfermedades que vimos la clase anterior de la fibromialgia, aunque no son puntos característicos en columna, en la región sacra sí hay 2 puntos específicos. Entonces, eso puede también darnos esa probabilidad de una lumbalgia, pero tenemos que concluir con los criterios de fibromialgia. Y los idiopáticos, pues puede ser cualquiera, ¿ok? Pero sí siempre tratar de buscar estas principales causas especiales antes de dar un tratamiento. Inclusive pueden los pacientes terminar en cirugía sin requerirlo, ¿ok? Seguimos, por favor. Bueno, aquí no sé si puedas mencionar dónde está el cuerpo vertebral para poder identificar dónde está la hernia. Pues el cuerpo vertebral sería esto, ¿no? ¿Y la hernia? Bueno, es que aquí dice herniación, trae la flechita, no sé si lo puedo hacer. Es que, bueno, aquí como lo mencionas tú, a mí me pareciera que el cuerpo vertebral es el que está por delante de la hernia, donde dice herniación de disco. Ahí, sí. Sí, ese es el disco vertebral y esa ya sale del espacio y se hernia, esa sería la bolsita. Si tuvieras una lateral que a lo mejor tengas adentro, te lo revisamos, que sería un poquito más específico. Pero a ver, vamos a seguirle, por favor. Ok. Bueno, ahora tenemos algunas clasificaciones para la lumbalgia. Primero, por tiempos, como ya nos habían mencionado en la de la OMS, aguda, subaguda y crónica. Aguda cuando el dolor dura menos de 6 semanas, subaguda cuando dura de 6 a 12 semanas y crónica cuando ya tiene una duración de más de 12 semanas. Igual la GPC nos divide la lumbalgia de acuerdo como a su característica del origen del dolor, ya sea inflamatoria o mecánica. Aquí tenemos esta tablita comparativa que nos da como datos principalmente para diferenciar inflamatoria de mecánica.
Por ejemplo, la edad de inicio, la inflamatoria va a ser en personas menores de 40 años y la mecánica pues puede suceder a cualquier edad. El tipo de inicio, la inflamatoria va a ser insidioso, es decir, que va a empezar como sin generar gran molestia y va a ir aumentando. Y la mecánica pues es aguda. La duración de los síntomas para la inflamatoria va a ser de más de 3 meses y la mecánica tiende a ser menor de 4 semanas. Esta, como dice arriba, es aguda. Se va a presentar rigidez diurna, o sea, rigidez como al despertar. En la inflamatoria, esta va a durar más de 60 minutos y en la mecánica va a ser de menos de 30 minutos. El dolor nocturno es frecuente en la lumbalgia de tipo inflamatorio y en la mecánica pues no lo hay. El efecto de los ejercicios sobre la lumbalgia, en la inflamatoria mejora el ejercicio, pero la mecánica se exacerba porque pues es un dolor mecánico, es el movimiento. Vamos a encontrar que en la inflamatoria es frecuente la hipersensibilidad en la articulación sacroiliaca y en la mecánica no suele haber. La movilidad de la espalda, tenemos pérdida en todos los planos para la inflamatoria y flexión anormal en la mecánica. Y pues expansión torácica con frecuencia disminuida en la inflamatoria y normal en la mecánica. Y el déficit neurológico casi no lo vamos a encontrar en la inflamatoria y en la mecánica pues es más posible. Y así no es la diferencia. También, okay, aquí es importante porque ese cuadrito sí tienen que leerlo porque se daña en examen, para que lo lean bien y entonces hagan otra vez cuenta. Todos ya rotaron en medicina interna. Si el paciente está postrado en forma prolongada, ¿qué va a ser una lumbalgia inflamatoria o mecánica? ¿Alguien? A ver, Luis. No sé si soy yo, pero se me está cortando. Pero pues si tú has dicho que se está cortando, entonces no está escuchando la clase. O sea, la pregunta fue la que escuché a medias, que si era un paciente postrado, ¿cuál era inflamatoria mecánica? ¿Sí estoy bien? Sí, los pacientes que vemos normalmente en piso de medicina interna porque es donde rotan más, puede ser inflamatoria o mecánica, en mayor. Pues yo diría que inflamatoria, ¿no? No. Sería mecánica, ¿no, doctora? Mecánica, exactamente. Se va a hacer mecánica el dolor que tiene el paciente. Entonces, ¿qué va a pasar? Y a lo mejor muchos lo vieron, que derrotaron la semana pasada conmigo y hay pacientes que no se quieren mover y con el dolor que les genera, menos se quieren mover. Entonces, son más mecánicas. ¿Por qué? Porque simplemente ustedes ya vieron las camas. Si ustedes ven cuando revisan pacientes, cuando voltean a un paciente, está bien hundido la parte donde están lo que están los glúteos y la columna, ya súper hundido. Entonces, ¿qué pasa? La columna va a estar más en contacto. Si el colchón aproximadamente tiene, no sé, a lo mejor unos 20 centímetros de espesor con el paciente que está continuamente acostado y aparte sacra, que se va hundiendo continuamente, hay un momento que casi toca el hueso con el metal de abajo de la cama. Y si no se mueven, va a estar condición de esa presión continua a nivel sacra. Si lo sentamos al paciente y dice, ay, no, y les ha tocado, no me siente, por favor, acuésteme porque me duele la cadera. Y ahí vamos todos a acostarlo. No, hay que sentarlo para moverlo fuera de camita. Entonces, toda esa posición, vean simplemente, mañana que roten los que están en medicina interna y los que se acuerdan de la semana pasada que rotaron en medicina interna, vean cuántos días de estancia hospitalaria tienen los pacientes. Les voy a mandar un censo mañana para que hagan un chequeo de la estancia que tienen los pacientes en medicina interna. Y hay pacientes que no se mueven para nada. Hay pacientes, hoy no me acuerdo, creo que no les tocó rodar conmigo, oímos muy temprano un paciente a cama 348 que tiene unas lesiones, ahora voy a mandar la fotito como médico, o sea, una foto médica. Una vez que la vean, acuérdense, todo se queda en el chat, es solamente escoleta enseñanza, y que tiene problemas, este paciente tiene 70 años de edad, tiene un cáncer de próstata, este cáncer de próstata le condicionó ya metástasis o lesión a nivel medular. No sabemos exactamente si son metástasis porque no se ha encontrado como tal la causa, aunque aparentemente el cáncer estaba pues controlado. Pero tiene 2 semanas la fecha que empezó con biestesia, que significa tiene una alteración en la sensibilidad de miembros pélvicos y perdió la movilidad. Este paciente ya ha postrado y pesa aproximadamente como 120 kilos en la cama, postrado,
con antecedente oncológico, que ahí lo mencionó, bueno, bueno, aquí mencionó como causas neoplasias, a lo mejor localizadas en la columna. No sabemos todavía porque está en estudio para ver si ya tiene las metástasis en columna, pero sí tiene un cáncer que se volvió a hacer biopsia para ver si está metastásico o no. Entonces, son pacientes que se van juntando. Entonces, este paciente requiere de el enfermero y 2 camilleros para movilizarlo, y sus condiciones de lumbalgia son terribles. Pues nosotros tenemos que mover al paciente con horario de reloj, que otras os voy a compartir, para que movamos a nuestros pacientes, ya sea en hospital, ya sea en la privada, ya sea en casita, algún familiar que tengamos de paciente, hay que moverlos para evitar mayor alteraciones mecánicas. Son inflamatorias, afortunadamente son menor la cantidad, pero evitar que se compliquen por todo esto. Y si el paciente aquí dice flexiona normal, pues no se quiere flexionar. Y si aquí dice expansión torácica normal, ahí sí no tenemos alteración en lo respiratorio, pero si tengo un déficit neurológico que pudiera ser posible, porque para el manejo, acuérdense que para el manejo del dolor tenemos que manejar inclusive medicamentos de neuropsiquiátricos, dependiendo, vamos a escalar AINES, todo demás hacia arriba, y podemos manejar medicamentos inclusive opiáceos, y tiene efectos secundarios, sobre todo por eso cuando vemos pacientes en piso, vemos que todos tienen, bueno, la mayoría, un triangulito rojo en su cama, en su cabecera, si lo han visto. Es un riesgo alto de caídas. ¿Por qué? Por deterioros neurológicos que pueden ser asociados a la ingesta de medicamentos por la postración que tienen prolongada. Entonces, siempre de los temas que vean, identifiquen un punto para ver cuál sería el que cumple el paciente que vio en el tema de hoy. ¿Ok? Entonces, para mañana, tienen tarea los que están rotando en medicina interna para que puedan checarlo, y ahorita les mando, bueno, mañana, porque ahorita no tengo el censo a la mano, para que lo puedan, si lo tengo ahorita, los comparto para que ustedes analicen los pacientes que tenemos, cuántos por edad, cuántos por enfermedades, a lo mejor cuántos por algún medicamento que ustedes piensen que tiene, se asocian a probables lumbalgias, y cuál es probablemente inflamatoria y cuál es probablemente mecánica, y eso sin ver al paciente todavía, ¿ok? Seguimos, por favor. Ok. Bueno, y por último, esta clasificación, que es del Harrison, donde nos divide la lumbalgia en aguda sin radiculopatía, crónica sin radiculopatía y lumbalgia con radiculopatía en general. La aguda sin radiculopatía nos coincide con la de la OMS, un dolor de menos de 3 meses de evolución. En esta lumbalgia se espera la recuperación plena en más del 85% de los adultos que lo padecen, que no presentan dolor en las extremidades inferiores. En la mayor parte de los casos de esta lumbalgia, los síntomas son mecánicos, o sea, el dolor solo se nos va a incrementar con el movimiento y se alivia con el reposo. Para esta lumbalgia generalmente no se consideran necesarios estudios de imagen ni laboratorio, a menos que presente algún factor de riesgo que más adelante vamos a hablar. Y justamente lo que mencionaba la doctora, sobre todo en este tipo de lumbalgia, se recomienda evitar el reposo en cama para aliviar los síntomas. O si acaso, por mucho, 1 día o 2 de reposo. También se dice que para este tipo de lumbalgia puede ser útil el uso de compresas calientes en la zona del dolor. Igual, se maneja más bien con tratamiento no farmacológico. Y tenemos también la lumbalgia crónica. Permíteme, te abordo antes de que avances. Cuando pasan a ver pacientes de medicina interna, y en algunas ocasiones les ha tocado girar o voltear al paciente en decúbito lateral para explorar tórax, han visto que hay zonas de presión. Cuando la bata se marca en la piel, se hacen lesiones, más en la región lumbosacra. Entonces, hay pacientes que incluso se encuentran ustedes con lesiones o úlceras por presión. Entonces, zonas donde hay dolor, antes de colocar el calor local, que es muy bueno, son las terapias no farmacológicas iniciales, tenemos que hacer protección de piel. Siempre que coloquemos calor local, llámese fomentos calientes o tibios. En geriatría se maneja mucho lo que es una botella de agua, llenarla de agua caliente y envolverla en una toalla y estar girando la zona de aplicación. ¿Para qué? Para no quemar al paciente. Prohibido colocar cosas calientes directamente en la piel. Podemos llenar inclusive en el medio hospitalario, hasta se ha hecho llenar un guantecito con agua caliente, envolver una toalla e ir colocando del paciente. Entonces, eso nos va a ayudar a que se dé calor e ir rotando el sitio, porque si continuamos con el calor durante mucho tiempo en una zona sin protección, podemos condicionar una lesión y esa lesión irse a úlcera. Entonces, la lumbalgia que tenía, pues va a ser más crónica.
Entonces coloquemos agua, toallas planchadas en casita, bochitas con agua caliente, siempre protegiéndolas con una toalla o un trapo grueso para que no queme directamente, o previamente colocamos una capa de vaseline y colocamos una ropa vieja y entonces vieja me refiero a que no se engrase con la vaseline o que la podemos estar lavando continuamente, y ahora sí, el calor local encima, que no sea directo, pero el calor es lo que principalmente en el paciente va a hacer que le mejore la molestia de la lumbalgia. Ahora sí, seguimos, por favor. Ok, bueno, tenemos también la lumbalgia crónica sin radiculopatía. Esta, igual como ya habíamos visto, es un dolor que dura más de 12 semanas. Esta lumbalgia nos va a representar casi el 50% de los casos totales de dolor de espalda crónicos. Aquí va a ser muy importante ver los factores de riesgo, que va a ser obesidad, pues ser del género femenino, edad avanzada, ya presentar antecedentes de dolor de espalda, disminución de la movilidad de la columna vertebral, dolor que irradia a las extremidades, alto nivel de estrés psicológico, mal cuidado de la salud personal, poca actividad física, tabaquismo, y también se agregó como un factor de riesgo la falta de satisfacción laboral, porque pues eso genera mucho estrés en la persona. Entonces aquí tenemos que descartar trastornos psicológicos o psiquiátricos como la depresión, ¿ok? Sí, justamente. Igual aquí pues se recomienda comenzar con un tratamiento no farmacológico, con igual algunos ejercicios físicos y pues justo como menciona la doctora, descartar algún problema como psiquiátrico y en caso de estar presente pues atenderlo. También tenemos la lumbalgia con radiculopatía. Aquí vamos a ver que la causa más común de lumbalgia con radiculopatía es el disco herniado o hernia de disco, que va a lesionar la raíz nerviosa, y esta va a provocar una lumbalgia que va a irradiar hacia las extremidades inferiores. Sobre todo el pronóstico para esta lumbalgia suele ser favorable y muchas veces los pacientes mejoran a lo largo de los meses. Se ha visto que incluso algunos estudios de imagen muestran regresión espontánea de la porción del disco que se hernió. Sin embargo, pues hay diferentes opciones terapéuticas dependiendo del caso del paciente. Igual, bueno, al menos en el Harrison menciona que incluso en esta lumbalgia no se recomienda el reposo, se recomienda la reanudación de las actividades cotidianas y pues solo en caso de que el dolor sea muy intenso, ciclos cortos de analgésicos opioides. Bueno, ahora vamos con un poco como de las causas de la lumbalgia principalmente, sobre todo en pues nuestra lumbalgia dada por edad, vamos a ver que se da por degeneración de los discos lumbares. Para esta degeneración vamos a ver que existen cambios bioquímicos y cambios estructurales. En los cambios bioquímicos primero, pues durante el proceso de degeneración de este disco se va a producir una pérdida de altura. Esto nos va a traer una disminución de volumen a expensas del descenso de agua en la matriz extracelular. Esto va a ser a consecuencia de que disminuye la síntesis y aumenta la degradación de las proteínas que se encuentran en la matriz extracelular. Uno de los primeros cambios que encontramos también es la disminución de la síntesis de proteoglicanos y pues esto va a causar la pérdida de la capacidad de retener agua. Sobre todo, pues esto va a empezar en el núcleo pulposo. También tenemos cambios estructurales donde el núcleo pulposo con la degeneración se va a ir volviendo más fibroso y menos gelatinoso y va a adoptar una pigmentación más acentuada. Aquí los límites entre el núcleo y el anillo fibroso pues van a comenzar a ser menos claros porque se empieza a hacer igual de durito. Un disco sano normalmente es avascular, pero en discos con degeneración severa se puede identificar la presencia de vasos sanguíneos. Aquí pues puse igual un ejemplo de varios problemas, de deterioros, de discos deteriorados por diversas causas. También, por ejemplo, aquí se ve un poco de la hernia de disco, pero esta es imagen de libro. Y tenemos aquí también la degeneración del disco cuando incluye formación de osteofitos en la base de los discos vertebrales. Ok, con tu puntero
Señala el osteofito, por favor. Son estas bolitas que se ve que salen aquí. Ajá, en las esquinas de la vértebra se ven como si fueran callitos o piquitos, por eso se les llama como picos del loro. Acuérdense que el pico del loro es así como hacia abajito, por eso se llama, esas imágenes antes se conocían como imagen en pico del loro, porque son así, ¡puc! Se juntan, las de arriba se junta con el disco de abajo, entonces cuando se encuentran, hacen esto. O sea, el disco vertebral acá y los osteofitos tienen incluso a veces rozando y eso puede condicionar pellizcamiento o lesión, por eso duele más y limitación en el movimiento. Recordemos otra vez, ahorita que estamos sentados, traten de flexionar la columna de un lado, a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, para que veamos que nuestra columna está íntegra. Luego rotación hacia un lado, rotación al otro. Y es lo que tenemos que valorar en un paciente cuando hacemos la exploración de columna, ¿ok? Cuando el paciente tiene limitación, entonces tenemos que buscar, y el dolor, porque el dolor por lo general no es bilateral, casi por lo general se asocia más a puede ser unilateral, puede ser bilateral, pero por lo general vamos a encontrar más unilateral, hacia donde se encuentra más el osteofito, entonces lo vamos a ver en la radiografía, pero aquí se ve en esta imagen, en este dibujo, se ve muy característico cómo va desde un disco sano, donde se ve ahí el cojinete, podríamos decirlo, que está soportando en ambos discos, el superior y el inferior. Por eso cuando somos adolescentes tenemos una altura máxima, conforme avanzando la edad, se van aplastando los discos, perdiendo el agua que tiene, y ya nos mencionó ahorita María Fernanda, por eso va a haber un momento dado que cuando medimos al paciente a lo mejor de 58, 60 años, dice, ay, ya bajé 3 centímetros, 3 centímetros es mucho. Es quiere decir que no, ya tuvo un desgaste muy acelerado en sus discos vertebrales y que probablemente lo encontramos donde dice disco normal a la edad de 20, 35 años, y aparte de los 40 años que ya empieza a haber una degeneración funcional, ya empezamos a ver esa alteración en la estatura, y cuando tenemos ya con una degeneración del disco, incluso tal vez con formación de osteofitos, a lo mejor ya me bajó 3, 4, incluso hasta 5 centímetros su estatura, ¿ok? Entonces, por eso es importante siempre medir al paciente y decirle, ¿cuánto mide usted? Ay, tanto. No, pero yo medía 5 centímetros más. Pues hay que cuidar la columna, revisarla y ver los movimientos, ¿ok? Flexión, rotación de la columna. Seguimos, por favor. Ok. Bueno, ahora hay como diversos mecanismos o diversas características del dolor que nos vamos a tener en la lumbalgia. Por ejemplo, vamos a tener el dolor local, que va a ser causado por la lesión de estructuras sensibles al dolor que van a comprimir o a irritar las terminales nerviosas de la columna. Este dolor pues siempre se va a encontrar cercano en la espalda siempre va a doler justo en la zona donde está afectado. También tenemos el dolor irradiado a la espalda, que es el dolor que se produce por vísceras abdominales o pélvicas. Y pues es un dolor que normalmente, el dolor está en la víscera y se acompaña del dolor dorsal. Este dolor no se suele ver afectado por la postura. Tenemos el dolor de origen en la columna vertebral, que puede irradiar hacia la zona de las nalgas o las piernas. Aquí es las enfermedades que afectan a la columna vertebral, pues sí tienden a producir la irradiación hacia las nalgas, cara posterior de los muslos, pantorrillas o pies, dependiendo de dónde se encuentre la afectación. El dolor radicular, pues es muy parecido al dolor anterior. Este es agudo, igual irradia hacia la región lumbar, que hacia las extremidades inferiores. En este dolor, la tos, los estornudos o la contracción de los músculos abdominales pueden como desencadenar esa irradiación, o también puede ser postural. Por ejemplo, a la hora de sentarse con las piernas extendidas, se puede llegar a aplicar tracción o estirar el nervio ciático de las raíces nerviosas L5 y S1, porque pues este nervio nos va a pasar por atrás de la cadera y ahí podemos provocar un dolor. La descripción de este dolor sobre todo va a ser muy característico porque se dice que es urente o con sensación de estímulo eléctrico, o sea, como si les dieran toques. Entonces eso va a ser más característico de la radiculopatía en comparación a los de afectaciones en la columna vertebral, tal cual. Okay. También puede haber... Así, por lo tanto, antes de que sigas, ahí es bien importante, cuando ven a un paciente ya igual de arriba de 45 años que se siente y estira las piernas e inmediatamente se levanta,
es porque despertó este dolor que nos acaba de mencionar María Fernanda. Entonces, cuando detectemos ese tipo de dolor y que inclusive todo lo que nos ha mencionado del local irradiado a la espalda, de origen de columna vertebral y radicular, recuerden que podemos hacer incluso diagnóstico diferencial con fibromialgia, porque son los puntos gatillo que hemos palpado en la parte inferior. Pero esa característica, cuando el paciente le preguntan, ¿y dónde se dolor? Aquí, y entonces ahora sí, intencionadamente ir a preguntar, cuando usted se sienta y de repente estira las piernas, ¿siente que le despierta el dolor en forma aguda? Sí, doctora, eso no había dado cuenta, pero sí, esa sensación de dolor cuando estiro la pierna, me tengo que parar en forma inmediata porque me pellizca o me quema. Entonces, eso es un punto, podemos decirlo, no patognomónico o específico, pero sí nos da mucha ayuda a interrogar al paciente y descartarlo de otras enfermedades, sobre todo cuando, acuérdense que aquí mencionó, no mencionó mujer-hombre, pero sí los mecanismos o los factores de riesgo que nos desencadenan esto. Entonces, sí ese dato pivote de cuando se sienta, estira la pierna y hace esa compresión, viene el dolor o lo despierta, ¿ok? ¿Seguimos? Bueno, el último dolor era por espasmo, bueno, relacionado al espasmo muscular, que pues a menudo se asocia que es de la columna, pero en realidad pues es muscular, o sea, los espasmos se van a acompañar de una postura anormal y de incremento en la tensión de los músculos paravertebrales. Aquí el dolor justo se va a encontrar solo en la región paravertebral. Bueno, tenemos ahora los signos y síntomas principales de nuestra lumbalgia. Primero vamos a tener pues el dolor característico que tiene localización en la zona lumbar, como ya se mencionó, se puede encontrar entre las costillas inferiores y hasta el pliegue glúteo. Este dolor va a ser de tipo sordo, punzante, que aumenta con movimientos, ya sea flexión, extensión o rotación. Puede presentar rigidez matutina, empeorar con los esfuerzos o con el mantenimiento de posturas prolongadas, como vimos igual en el caso del dolor mecánico inflamatorio. Pues va a tener irradiación hacia la zona de los glúteos, muslo, hasta la pierna, como en el caso del famoso dolor de ciática. Se da pues en el caso de un dolor radicular, como acabamos de ver. También va a tener signo de la SEG o la SEGE y Gold-White positivos. El signo de la SEG es un poco el que se ve aquí. Este signo consiste en que vamos a colocar al paciente en decúbito dorsal y se le va a elevar el miembro superior, o bueno, el miembro inferior, la pierna, sujetándolo desde el talón, con la rodilla completamente en extensión sin que la doble. Si antes de levantarlo un aproximado de 70 grados aparece dolor o parestesias en banda, se menciona, se considera que ahí pues es el signo positivo y puede indicarnos que hay un daño en la zona lumbar. Igual este signo se puede hacer en decúbito ventral y aquí se extiende el muslo con la rodilla flexionada en esta ocasión y el dolor debe aparecer en la región anterior del muslo. La maniobra de Gold-White es muy parecida. Igual se coloca el paciente en decúbito dorsal, se eleva la pierna con la rodilla extendida. La diferencia aquí va a ser que mientras elevamos con una mano la pierna, debemos colocar la otra en la región lumbar para tratar de sentir cuando la columna se mueve. Entonces, si detectamos que la aparición del dolor es en el momento en que la columna empieza a moverse, pues ya se considera positiva y que está comprometida la zona lumbar. ¿De eso tienes fotito? Perdón. Eso ya lo vieron cuando se vio articular. ¿No tienes fotito de la postura de donde se coloca la mano debajo? No, nada más de la persona como si estuviera haciendo la de la SEGE. Ok, la puedes anexar, por favor. De hecho, ahí tiene, bueno, la paciente la mano abajo, pero es del explorador y la de ventral también. De hecho, ya la vieron cuando se vio lo de columna, pero nada más la puedes agregar, por favor. Sí. Sí, gracias. También vamos a poder presentar alteración pues en la fuerza, sensibilidad o reflejos si es que presenta un compromiso neurológico.
Ahora, para el diagnóstico. La lumbalgia es principalmente de diagnóstico clínico. O sea, para el diagnóstico de la lumbalgia va a ser muy importante realizar bien el interrogatorio clínico. O sea, las características del dolor, su evolución a través del tiempo, factores agravantes y atenuantes, si ha tenido antecedentes, como mencionamos que el estrés era un factor muy importante para las causas psicológicas, pues su contexto laboral, social, sus hábitos. También vamos a requerir un examen físico pues detallado con inspección, palpación, inspección de la movilidad, maniobras neurodinámicas como la de la SEGE, evaluación neurológica y en este caso los estudios de imagen solo se suelen mandar si hay una indicación por una causa específica como las que vimos al inicio. Por ejemplo, menciona que la radiografía simple, anteroposterior y lateral, puede ayudarnos para ver alteraciones discales, escoliosis, espondilolistesis u osteofitos. Aquí era una imagen de la hernia discal. Aquí se ve cómo está el disco y se sale. Aquí, ¡pum! Y los estudios de laboratorio también pueden mandarse, pero solo en casos de que haya sospecha de infección o de un proceso inflamatorio sistémico. Normalmente, como para diagnosticar tan solo la lumbalgia, pues no se ocupan. Acuérdense que mencionamos dentro de los términos, ese cuadrito que mencionó María Fernanda, el que les dije, regresale por favor, donde estaba la lista de las causas. Una más. Ahí. Por favor, para mañana, me pueden mandar a mano la definición de cada una de estas palabras. Enfermedad de discos lumbares, no. Estenosis de la columna, no. Espondilosis, sí. Neoplasia, no. Espondilodicitis, espondilolistesis, osteoartrosis. Desde esas palabras, por favor, la definición para que me lo manden, por favor, ¿sí? Okay. Es parte del vocabulario. Seguimos, por favor. Ok. Aquí es una tabla, esta lista, tabla nos muestra, aquí mencionamos que solo se manda estudios de imagen si hay indicación o factores de riesgo, pues esta tabla contiene los principales factores de riesgo en los cuales tendríamos que ver más a fondo y pedir otro estudio, ya no solo diagnosticar con clínica. En el caso, por ejemplo, de que el dolor empeore en reposo por la noche, que el paciente presente antecedentes de cáncer, antecedentes de alguna infección crónica, sobre todo de pulmón, vías urinarias o piel, que haya tenido un traumatismo previo, que presente incontinencia, que sea mayor de 70 años, que presente uso de drogas intravenosas o de glucocorticoides, que tenga algún antecedente de déficit neurológico rápidamente progresivo, o que en la exploración física encontremos fiebre inexplicada, pérdida de peso sin motivo aparente, dolor a la percusión sobre la columna, tumoración abdominal, rectal o pélvica, rotación interna o externa de la extremidad inferior al nivel de la cadera, dolor al signo de talopercusión, signos de aparición de dolor por elevación de la pierna o por elevación invertida de la pierna. Esto es la maniobra las maniobras positivas que acabamos de ver, y déficit neurológico focal progresivo. Ahora, el tratamiento que nos propone la GPC principalmente lo divide en no farmacológico y farmacológico. También existe el quirúrgico, pero pues ese ya depende mucho del caso y normalmente solo se hace en los motivos especiales de lumbalgia. El no farmacológico vamos a comenzar con reposo si la patología es mecánico-traumática. Ejercicios de Willis, dice de Williams, en caso de enfermedades inflamatorias. Ahorita tengo la imagen de los ejercicios. Incapacidad laboral para el trabajo en agudización, higiene postural, también tengo ahí una imagen de la higiene postural. Reevaluar factores de riesgo, valorar evolución cada semana, envío a medicina física y rehabilitación y valoración por psicología o psiquiatría.
Igual, pues en el no farmacológico, vi que a veces se pueden incluir ejercicios, incluso a veces hasta acupuntura, pero pues va a depender mucho de por qué llegue el paciente. Y en el tratamiento farmacológico, principalmente el tratamiento de primera instancia es paracetamol con dextropropoxifeno. Pues ya si no nos resulta, vamos subiendo a tramadol, AINES, relajantes musculares y el uso también puede ser posible de antidepresivos. Pero recuerden que cada medicamento que nosotros elijamos hay que ver el efecto secundario, indicación del grupo de medicamentos, contraindicaciones o efectos secundarios para evitar complicaciones con los pacientes. Paracetamol, si el paciente es hepatópata o tiene metástasis hepáticas, no lo podemos dar, o solamente en dosis cortas o esquemas cortos. Tramadol, efectos secundarios son medicamentos que son de origen central, que nos va a condicionar tal vez náusea, mareo, y esto va a condicionar que tenga el paciente vómito postprandial, entonces hay que saber dosificar al paciente, inclusive alteraciones neurológicas como puede ser alteraciones en la movilidad intestinal, condicionar estreñimiento, y el paciente que está postrado, y que acuérdense que la inervación abdominal viene también mucho de la columna, entonces hay que vigilar que no condicionemos más efectos secundarios por cada medicamento que demos. AINES, 2 vías, COX y prostaglandinas, podemos condicionar daño renal o sangrados. Entonces, vigilar como tal. Relajantes musculares nos ayuda muchísimo, y antidepresivos que también tienen un efecto de relajante muscular, y que si está asociado al problema de ¿cómo se llama? Al problema de depresión o ansiedad, manejo de antidepresivos nos ayuda mucho, ¿ok? Okay, seguimos. Sí. De hecho, la GPC menciona que los AINES tampoco suelen recomendarse, justo por lo del sangrado de tubo digestivo y eso, en pacientes adultos mayores. Bueno, y aquí tenemos los ejercicios de Williams, que nos menciona que el paciente acostado boca arriba con las rodillas dobladas y separados y apoyados los pies, levanta la cadera. Luego dice levantar rodillas, sujetarlas con las manos y jalarlas hacia los hombros, sostener contando hasta 3 y regresar a la posición inicial. Otro ejercicio, apretar el abdomen y los glúteos al mismo tiempo de manera que la columna se pegue a la colchoneta, porque pues no hay que realizar estos ejercicios sobre una superficie dura porque pues puede lastimar más la columna. El último, con la pierna izquierda doblada y la derecha extendida, levantar la pierna derecha sin doblar la rodilla del mismo lado. Igual tenemos aquí de este lado una pequeña imagen con información sobre higiene postural. De este lado está lo que sí debemos hacer y de este lado lo que no debemos hacer. En lo que sí debemos hacer podemos ver dormir en una cama dura de lado con las rodillas y la cadera semiflexionadas y con una almohada entre las piernas que abarque de las rodillas a los tobillos y otra almohada para la cabeza. De hecho, creo que ya hay unas almohadas especiales para poner entre las piernas. Claro, pero acuérdense también, la almohada que se coloca entre las piernas tiene que ser, creo que me salí, bueno, a ver. Ya. La almohada que se pone entre las piernas debe ser una almohada muy delgada. Actualmente muchas marcas manejan almohadas, por ejemplo la Soñare, pero es un poquito más gruesa porque debe estar, cuando estamos en decúbito lateral, la cadera solamente tiene que estar alineada, entonces la almohada debe ser muy, muy delgadita. Hay empresas o por pedido que se traen de Estados Unidos que sí son muy delgaditas, que se pueden colocar en forma correcta entre las rodillas, pero cuando es muy amplia, entonces ya nos daña porque ya se para o ya no está alineada la cadera, entonces tiene que ser muy, muy delgadita, no tan amplia, entonces tenemos que buscar algo exacto para poderlo colocar. Actualmente se maneja mucho con los pacientes también, lo que son esas como cojincitos de bolitas de unicel, que vienen de diferentes tamaños para poder disminuir la compresión entre las piernas, pero nos ayuda un poquito, pero ideal son los cojincitos, pero tienen que ser especiales. Y algo en cuanto a higiene postural que menciona aquí María Fernanda, vean que está bien correcto. La almohada que utilizamos debe ser una almohada realmente delgada, no puede ser una almohada ni tan alta para que el cuello no esté ni tan levantado ni tan caído, tiene que tener nivel a nivel de la columna.
Y aquí, por ejemplo, donde está todo enrolladito, pues no puede ser. Las piernas, se fijan aquí, cuando el paciente está acostado, vean simplemente con los pacientes que valoramos, la cama sí nos apoya mucho en dar posiciones. Esa flexión del segundo, de arriba hacia abajo, donde está el higiene de columna, esa se puede dar con la cama, pero si la cama también ya está hundida el colchón, ya no puede ser posible. Entonces, podemos aumentarla con un aditamento que sean esos cojincitos que son de semillas de unicel, bolcas de unicel, y eso nos va a dar, sobre todo, higiene, frescura, para que el paciente esté cómodo. Y por eso, y por ejemplo, la cabeza aquí en el que está la X, no puede estar levantada, tiene que estar pareja. La siguiente. Inclusive muchos lo podemos llegar a hacer. Cuando nos llegamos a sentar en el sillón o para ver la tele, ocupamos la postura de la X, que no puede estar todo, digamos, desparramados o resbalados hacia adelante. Al contrario, tener una silla recta. Por eso todo lo que son los orientales no usan respaldos precisamente para evitar esas malas posturas y tienen que tener la espalda volando para tratar de mantener la espalda erguida. Aquí, por ejemplo, en los asientos del coche, no, para cargar cosas pesadas, bueno, aquí tiene el asiento del coche, el cinturón de seguridad y tiene que estar recto. ¿Quieres que lea el pie de imagen? Sí, por favor. Bueno, en este dice, al manejar, mantenga las rodillas flexionadas y póngase el cinturón de seguridad. Uh-huh. El de abajo dice, en caso de dolor intenso, acostarse boca abajo con una almohada en el abdomen y ponerse una bolsa con agua caliente en la región lumbar durante por lo menos 20 minutos. Uh-huh. Y la última dice cargar pesos de forma equilibrada. Exactamente, y sobre todo por eso los niños sufren mucho de lumbalgias porque cargan las mochilas en un solo hombro o jalan con un solo bracito, ¿ok? Que es muy común verlo. Y las posturas, por ejemplo, aquí donde se recogen las cosas, en esa de abajo, tenemos que flexionar las rodillas para levantar las cosas y no doblar la espalda para levantarlas, porque entonces cargamos más peso en la columna, ¿ok? Y la de las cajas, tenemos que llevarla pegada al cuerpo, precisamente para distribuir el peso y no hacia los brazos, porque entonces se nos puede ir para adelante la columna y entonces tener una mala postura, ¿ok? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Y eso sería todo. Muchas gracias. Perdón, mando un enlace para ver si podemos abrir abrirlo en foto y subirlo, por favor, para proyectarlo. A ver si me puedes apoyar. A ver, dame un segundo. Ajá. Y les voy a mandar ahorita la foto del paciente que les comento que está postrado en camita, donde les voy a mencionar ahorita en propedéutica. Ok, vamos a ver la foto primero que nos va a abrir, por favor, María Fernanda. Ok, ya está ahí. Vean aquí igual, es lo mismo, o sea, viene en dibujo, no tenemos una real, donde dice aquí la visión del disco intervertebral lumbar normal, donde hablamos aquí ya del núcleo pulposo que nos mencionó ella, lo que es el disco intervertebral completo y lo que aquí ya son los procesos transversos. Acuérdense que tiene su proceso espinoso y los transversos. Aquí está sana. En la siguiente hablamos de una protrusión discal simétrica. Si se fijan, el disco ya pierde como esa ondita y se va protruyendo, pero en forma simétrica. En la C dice un disco herniado con protrusión. Se fijan, ya aquí se ve un poquito más asimétrica. Ahora sí, aquí en la D, disco herniado con una extrusión, ya sale del disco vertebral y va a ocupar el espacio el espacio del canal lumbar. Y aquí en la E, disco herniado secuestrado, no más en un solo pequeño. Por eso va a depender de cada tipo de hernia la sintomatología que nos va a dar. Puede ser unilateral, como ejemplo cuando está secuestrado, bilateral cuando está en extrusión y ocupa todo el espacio,
o cada uno de las modalidades que tengamos. Va a depender, por eso, si caímos sentados, parados con una sola pierna, dependiendo del traumatismo que haya sufrido o el desgaste que se tenga. Si el paciente tiene un acortamiento de extremidades y no se dio cuenta en forma temprana, o no nos dimos cuenta como médicos, podemos tener paciente que camina en una forma asimétrica. Cuando camina, se ve que incluso como tambalea al caminar, entonces tenemos que checar la espalda, porque de hecho puso María Fernanda una columna que no me acuerdo si la pusiste, donde se ve la escoliosis, que es parte de las causas que te pueden generar ese dolor unilateral. ¿Ok? Ahora, nos salimos de ahí, por favor, María Fernanda, y nos puedes proyectar la foto que te acabo de mandar del paciente, que les acabo de mandar del paciente, por favor. Sí, dame un segundo, por favor. Este paciente, ese que les comento que está en medicina interna, es un paciente a grano grande para que lo puedan visualizar. Es el paciente que les comento que tiene un cáncer de próstata. Este cáncer de próstata hizo invasión a nivel de columna. El paciente presentó una paraplegia. Entonces, esa paraplegia condicionó disminución, de hecho, pérdida de la fuerza y de la sensibilidad de miembros pélvicos. Él está posado, ya lleva con nosotros 15 días postrado, y aquí nos damos cuenta que realmente no se ha movilizado. ¿Por qué? Porque una lesión que empezó tan pequeña, ya tenemos esa necrosis tan importante en la región glútea. Entonces, el paciente no siente dolor porque tiene la lesión a nivel de la columna, pero ni siquiera se da cuenta. Pero nosotros, cuando vemos esta lesión, es una lesión tan extensa que ¿qué hemos hecho como médicos? ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, ya se hizo sobre todo la biopsia, se hizo ayer transrectal de la próstata para ver si ya modificó el tipo de cáncer, qué tanto de la zona lumbar está afectado como metástasis, pero simplemente él no se da cuenta de esa lesión que tiene porque ya perdió la sensibilidad. Pero no podemos llegar como médicos ni como pacientes, no sería ético tener un paciente en esas condiciones. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, déjame ver si deme un segundo. Ok, mande por favor, María Fernanda, una imagen de un reloj. ¿Nos lo puedes apoyar a compartir, por favor? Ay, un segundo, perdón. Sí. Todo paciente que tengamos en casa, en el hospital, en nuestra privada, donde tengamos, siempre tratar de orientarle con esta imagen. La pueden hacer grande. Es un ejemplo. Hay varios cuando vean así y movimiento de reloj de movimiento para pacientes postrados. Si se fijan, es un reloj que tiene las 24 horas. Este reloj de 24 horas nos habla que cada 2 horas tengo que mover a mi paciente, precisamente para evitar lumbalgias posturales o lesiones por presión, como lo tiene el paciente. Pueden ir muy asociados. Entonces, cada 2 horas, vamos a ponerle 1 de la mañana, 2 de la mañana en decúbito supino, que es cuando dormimos, con los apoyos ya establecidos, como nos mencionó María Fernanda, de almohadita en la cabeza, tal vez poner el cojincito debajo de las corvas o de las piernas para darle esa posición y que no tenga tanta molestia. Después, de 2 a 3 o de 2 a 4, tenemos el lado lateral o el decúbito lateral izquierdo. Se fijan aquí, esta imagen tiene inclusive la manita de un lado y acostado hacia lateral. 2 horas. Entonces, después de las 4 a las 6, ahora decúbito lateral izquierdo con la forma contraria, ¿ok?
Posteriormente, de 6 a 8, volvemos a regresar al decúbito supino. Se fijan, la primera que es de 0 a 2 y de 6 a 8, son momentos que están de decúbito supino, no continuo, porque recordemos que cada 2 horas que está un paciente, quien sea, sano o no sano, en una posición, las zonas de presión como son nuca, hombros, escápulas, codos, caderas, sacro y talones, va a condicionar una lesión vascular. Primero la piel se va a poner blanca, posteriormente se va a poner rojita y empieza la úlcera. Entonces tratar de mover siempre al paciente. Aquí de 6 a 7, de 6 a 8, perdón, de cúbito supino, de 8 a 10, sedestación, o sea, sentado, y vean que ahí la columna está recta, con las piernas ligeramente extendidas, bueno, flexionadas, pero no pegadas hacia, ligeramente, un poquito separadas. Sedestación, seguimos en esas otras 2 horas en sedestación. Podemos poner cojines, podemos cambiar un reposet, una silla, un sillón o la misma cama, dependiendo. Camas de hospitales, pues nos puede dar esa posición. Camas comunes, no, tenemos que adaptarlo con cojines. Actualmente ahora ya hay muchos FOMIs que se dan en todas formas para poderle colocar al paciente. Posteriormente, de 12 del día a 2 de la tarde, sedestación, que son se fijan ahí, desayuno, almuerzo, que es cuando coincide. Podemos otra vez estar después del postprandio, lado izquierdo, decúbito supino, sedestación, lado derecho. Y podemos empezar. Entonces, si nosotros hacemos esos movimientos con horario de reloj, vamos a hacer que el paciente tenga menor lumbalgia, porque están mucho tiempo postrados en camita. Entonces, todo eso podemos ir viendo en forma correcta y adecuada para que el paciente sea lo más cómodo y evitar complicaciones, sobre todo de lumbalgias mecánicas por la postración prolongada. Las lumbalgias inflamatorias no las podemos quitar, pero sí detectar, diagnosticar y poder tratar para que sea más corto el tiempo que el paciente esté postrado. Pero las mecánicas son las que vamos a ver a diario. ¿Ok? Listo. Gracias, María Fernanda. Sí. ¿Preguntas para aportaciones que hayan leído un poquito de más, que quieran comentar? ¿No? A ver, Lisette. Es que yo he escuchado mucho de que no usar almohada para dormir te sirve para la postura. Exactamente, vamos a lo mismo. Las almohadas altas lo que hace es que, de hecho, en las posturas viciosas o malas posturas que puso María Fernanda, la cabeza cuando nos acostamos debe estar recta, pero no tan recta que nos vaya hacia atrás, porque sea una hiperextensión. Las hiperextensiones no sirven como ejercicios de relajación, pero tiene que ser una almohada pequeña que solamente nos dé la postura, que a lo mejor son unos 3, 4 centímetros de alto, para que te dé esa postura más recta, para que no estemos en hiperextensión, pero tampoco tan alta que estemos flexionando demasiado la columna, porque después vamos a tener problemas en el cuello, ¿ok? Entonces tiene que ser una almohada delgada, pequeña, a lo mejor, de hecho también muchas marcas han sacado almohadas un poquito más pequeñas de viaje, que son chiquitas, y que nada más te da esa postura, nada más para que la cabeza no esté en hiperextensión, sino esté ligeramente, que son como unos 4,5 centímetros de alto, ¿ok? Entonces sería eso. Entonces, idealmente, inclusive más en los geriátricos se recomienda que tienen que utilizar, aunque es una almohada muy delgada, pero sí utilizarla. Ideal es no utilizar almohada una muy delgada, ¿ok? Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Ok, entonces contemos con el siguiente tema, por favor. Gracias, María Fernanda. Sí, doctora, yo voy a compartir pantalla. Ajá. Ok. No sé si ya se vea. A ver, permíteme. Ya. Ya, ok. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de gonalgia y esguinces. Bueno, vamos a comenzar con gonalgia, que gonalgia es el dolor localizado en la articulación de la rodilla. Este síntoma es muy frecuente en la práctica clínica y se puede derivar de varias causas, dependiendo si sea traumáticas, degenerativas, inflamatorias, infecciosas o tumorales. Esto lo que va a afectar va a ser tanto las estructuras como intra y extracelulares, como les muestro en la imagen. Bueno, la imagen nada más es como de la anatomía de la articulación de la rodilla. Ahora, tenemos diferentes clasificaciones. Por favor, pero sí descríbenos la articulación de rodilla para refrescar la información de anatomía, por favor. Ok.
Bueno, la articulación de la rodilla va a ser una articulación de tipo sinovial que va a conectar a 3 huesos, principalmente como es el fémur, la tibia y la patela. Que esta articulación va a ser, por ejemplo, la articulación tibiofemoral, que va a ser, ahora sí que la que se conecta con el fémur y la tibia. ¿Puedes con tu cursor moverle? A ver si puedes. Sí. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ah, ok. Bueno, aquí esta sería la articulación tibiofemoral, que es la que conecta el fémur con la tibia, y también tenemos la patelofemoral, que es la que conecta con el fémur con la patela. Esto a su vez está conectado, bueno, o sea, en el fémur sabemos que tenemos el cóndilo y vamos a tener diferentes tipos de ligamentos, como el ligamento colateral, el ligamento cruzado anterior y el posterior, que bueno, no lo logro ver en esta imagen. Y bueno, así se ve la De articulación. hecho, se ve atrásito de lateral, el cruzado anterior, atrásito yo, que es ese que está ahí atrásito. Ahí, ahí, ese exactamente. Sí. Bueno, ¿tienen alguna duda de la articulación de la rodilla? No, ninguna. No, ok, seguimos. Bueno, ahora respecto a la clasificación, vamos a tener diferentes tipos. Tenemos, dependiendo del tipo de evolución, que puede ser aguda o crónica. La aguda es cuando tiene menos de 6 semanas y puede ser, pues unos ejemplos aquí, pero puede variar mucho. Por ejemplo, puede ser a causa de un trauma, alguna infección o hemartrosis, que es como una hemorragia en la rodilla. Y la crónica, que va a ser mayor a 6 semanas, que esta ya puede ser por artrosis, artritis o degeneración de los meniscos. Ahora, respecto a su localización, tenemos que puede ser anterior, medial o posterior. En la anterior puede ser a causa de una tendinitis, pero bueno, aquí les puse una imagen en donde se podría localizar bueno, o sea, donde se podría generar este tipo de dolor anterior, que sería en esta parte de aquí. Esta es una imagen de un ejemplo de tendinitis. Y bueno, en la medial o también puede ser lateral, puede ser por lesiones de los meniscos o lesiones colaterales. Y aquí les puse igual la imagen. Podemos ver los meniscos. Y en la posterior puede ser por lesiones tendinosas. Y bueno, encontré esta imagen, pero pues sería en la parte posterior de la rodilla, de la articulación. Ahora también tenemos la etiología, que puede ser por causa traumática, como ya lo había mencionado anteriormente. Esto a causa de una lesión o una fractura. Aquí les puse una radiografía donde observamos una fractura. Y bueno, aquí estaba marcada con las flechitas. Y también puede ser a causa inflamatoria, que puede ser por artritis. Igual aquí les puse la imagen. Degenerativa a causa de artrosis, y este tipo puede tener diferentes factores de riesgo, ya sea por edad avanzada, sobrepeso o uso excesivo. El uso excesivo puede ser a causa de, principalmente también en deportistas de alto rendimiento, o cuando personas que cargan mucho peso, ya sea haciendo ejercicio o como en sobrepeso, pues por lo mismo de que cargan mucho peso sobre la rodilla. En infecciosa puede ser por artritis séptica, y aquí les puse una imagen. Y en tumoral, pues puede ser a causa de sarcomas o ya sea tumores benignos. Y bueno, aquí también les puse la imagen. Bueno, ahora respecto a la fisiopatología, varía mucho dependiendo la causa, pero la puse como en general de cómo sería la secuencia. El dolor va a ser causa por la inflamación, la sobrecarga, la degeneración de cartílago o lesiones de los ligamentos, provocando una inestabilidad. Esta inestabilidad puede provocar ya sea secundaria a lesiones de los ligamentos cruzados, ya sea tanto anterior, ahí sí se ve.
como anterior, como posterior o colateral. Y ahí provocando una tumefacción, que a su vez esto va a provocar ya sea inflamación, hemartrosis o infección, ya sea la causa por la cual sucedió esto. Y por último ya provoca lo que es el bloqueo o atrapamiento mecánico, que es cuando ahora sí que el paciente ya puede tener como esa imposibilidad de poder mover la rodilla o moverla, bueno, sí. Ahora, en la exploración física, podemos ver en la inspección la marcha, la alineación, y también podemos tener deformidad, cicatrices o incluso atrofia. A la palpación se puede ser palpando las líneas articulares, los tendones o la fosa popltea. La fosa popltea no puse, o sea, no encontré como tal una imagen a la palpación, pero sería la parte posterior de la rodilla. Si quiere, aunque no encuentro una imagen, pongo el grupo popliteo, no, ahí por ejemplo en la imagen que tienes en medio, de hecho todo es o sea, la exploración mecánica o bimanual, donde así como revisamos los meniscos, como está en la diapositiva en medio, también a la vez estamos palpando, o sea, aquí estamos palpando con el pulgar, ambas, o sea, la rodilla se palpa con el pulgar, pero mientras toda la parte posterior estás revisando la parte poplitea, ¿ok? Ok. Y en la movilidad ya va a ser activa y pasiva, que bueno, en la activa ya sea los movimientos que puede generar el paciente, ya sea de flexión o extensión, y en la pasiva ya pues uno como médico lo realiza, y bueno, esta ya puede ser igual ayudándole a flexionar y extender, pero bueno, aquí les puse la imagen de cómo sería más o menos una movilidad pasiva en la imagen 3. Ahora, en diagnóstico, también puede ser respecto a la historia clínica, la exploración física, como ya la mencioné. También puede ser con una radiografía. ¿Pero qué movimientos vas a hacer en la activa, en la pasiva, perdón? ¿Cómo se llaman las maniobras de rodilla? Bueno, había aparecido, pero no estaba 100% segura. Justo la que mencionó mi compañera de la SEG, que es para los ligamentos colaterales anterior y posterior. Y también había puesto, bueno, si quiero lo agrego en la diapositiva para que lo tengan mis compañeros, también la de McBurney, que es para los meniscos. ¿McBurney? Sí. Bueno, síguele. A ver, Ivana. Bueno, yo leí que se hacía en la exploración física el movimiento de cajón, en la anterior y posterior para los ligamentos colaterales. De hecho, inclusive en las diapositivas que puso tu compañera de rehabilitación en la presentación anterior de la clase, esa de cruzar la penita y hacerlo lateral, te sirve, pero sería el de cajón exactamente para poder valorar los ligamentos anterior y posterior. Cuando tú pides al paciente, ¿cómo sería, Ivana? ¿Te acuerdas cómo hace el de cajón? Pues sería como, creo que es como la tercera imagen, ¿no? Como mover la rodilla de que así, hacia arriba y hacia abajo. Hacia lateral. O sea, la rodilla hacia, o sea, es que tienes ahí la flexión de la extremidad a 90 grados. Sí. ¿Y ahí qué haces? Pues según yo es como, está la rodilla, bueno, la pierna, y como que bajas y subes, ¿no? Bajas y subes. O sea, extiendes, pues. Entonces ¿qué quieres tú ver? ¿El cepillo o la crepitación? Porque una vas a tú flexionar tu rodilla, esa es la rodilla y lo vas a, o sea, no tengo la rodilla aquí, pero tú vas a flexionar la rodilla, flexión, extensión, tú palpas la rodilla, flexionas flexionas y extiendes la rodilla, y ese crepitar que sería el de crepitación. Ahora, tú tomas los ligamentos para ver los médicos y tienes que hacer como la pierna de un lado para otro, para poder ver si hay dolor cuando tú giras tratas de hacer la pierna
a un lado al otro. Pero ¿cuál es el de cajón y cuál es el de cepillo crepitación? Eso lo vieron en exploración de rodilla de articulaciones. Entonces, más repásenlo para que no se os olvide las maniobras de rodilla. Para que nomás le agregues ahí las dibujos. A ver, Samantha López. Pues la de cajón sería la de donde se flexiona la rodilla y se hace hacia adelante la tibia, ¿no? Ajá. Se moviliza se hace hacia adelante la tibia. ¿Cómo la harías? O sea, tienes la rodilla y la levantas flexionada o extendida. Flexionada en 90 grados. Ajá, 90 grados como está ahí. Uh-huh. Y tomas la tibia, la rótula. La tibia, creo yo. La tibia, ok, que está lateral, a la parte externa, ¿no? Ajá. ¿Y qué vas a hacer con la tibia? La haces hacia adelante, la jalas hacia ti, creo yo. Ajá. Y se siente si se zafara la rodilla, ¿no? Ajá. Ok, sería uno. ¿Y la otra para ligamentos, resto de ligamentos y meniscos? Pues podría ser la de Lachman. Ajá, así, la de Lachman. Ajá, ¿cuál es? Según yo es parecida, como en 90 grados, pero se jala el fémur. Ajá. Sí, porque tiene que traccionarla para ver que no se sienta dolor al tratar como que de separar la articulación, ¿no? Entonces, además, menciónalas, por favor, Samantha, para sí. Ahí en esa, por favor. ¿Ok? Ok, entonces ahorita las agrego a la diapositiva, doctora. Por favor. Ok, ahora en la semiología los signos más frecuentes es dolor, inestabilidad, tumefacción, bloqueo articular y en algunos casos puede presentar eritema. Ahora, en diagnóstico se basa en la historia clínica, la exploración física, como ya lo estaban mencionando mis compañeras, radiografía, también puede ser por resonancia magnética. Esto solamente si presenta como en los ligamentos, o sea, en tejidos blandos, que sea, ya sea que una lesión en los ligamentos y también en la ecografía. Y también vi que en la ecografía puede servir para ver la cantidad de si se encuentra líquido acumulado en la rodilla. Y bueno, aquí puse una radiografía y aquí puse el ejemplo de artritis. Y bueno, aquí en la flechita, lo mencioné. Y también tenemos diferentes diagnósticos diferenciales, ya que puede ser causa de diferentes etiologías, como ya lo había mencionado, como artritis, artrosis, lesión en meniscos, ligamentos, osteocondritis, fracturas o neoplasias. El tratamiento... En tu radiografía me parecía un poquito más de artrosis. ¿Artrosis? Artrosis, sí, porque te dice una cosa, ya es algo crónico. ¿Te fijas los espacios entre la parte donde está la flechita y la parte interna? El espacio es bien diferente. Y aquí ya, por ejemplo, aquí los meniscos, si te fijas, no sé, como una M en medio de la articulación, ya roza una con otra. Ya parece algo más crónico por tiempo. Y donde está la flechita, el espacio articular, que normalmente a lo mejor lo vemos más separado de otro lado porque está simétrica esa extremidad. De hecho, esta extremidad que tiene aquí en radiografía, si la lleváramos al paciente clínico, regresate a tu radiografía, ves a tu paciente acostada. Regresate, esa. La primera donde dice semiotecnia, la pierna del lado izquierdo, que es la derecha nuestra, ve como la articulación ya está como en alux, ¿ok? Hacia afuera. Entonces, esa rodilla, si se fijan, ya no tiene forma, ya no se ve ni siquiera la rótula. Entonces, si esa la traducimos a una imagen radiológica, casi la vas a ver como la radiografía que tienes tú ahorita, donde se ve ya el espacio articular perdido, ya casi, de hecho, no hay nada. Ya vete a la radiografía ahorita, por favor. Ahí. El espacio articular, si se fijan, ya no se ve absolutamente casi nada y sí un poquito de esclerosis facetaria en la articulación de la tibia, porque el peroné está a otro lado,
y ya el espacio articular del otro lado se ve separado, pero tal vez porque ya se perdió el espacio en este. Pero eso parecía más una osteoartrosis, me pareciera más, que una osteoartritis, ¿ok? O sea, algo ya más crónico, degenerativo, ¿ok? Ok. Seguimos. Y bueno, en tratamiento puede ser dependiendo como la gravedad y puede ser reposo, aplicar hielo local, elevación y compresión, y también puede ser el consumo de AINES como ibuprofeno, naproxeno, pero como bien lo mencionaba la doctora, depende mucho ahora sí que el paciente y el diagnóstico, ya sea de artritis o... Y también puede ser fisioterapia. Antes de que avances, aquí mencionas elevación y compresión. Aquí no te entiendo a qué se refiere compresión. Compresión sería como avendar la zona, o sea, como la rodilla. Prohibido vendar rodillas. ¿Por qué? Okay. Porque si tu paciente está con un proceso inflamatorio agudo, o sea, una osteoartritis, te va a condicionar que si tiene líquido, se puede hacer un derrame de líquido sinovial. Entonces, ese término, ¿dónde lo sacaste? De la compresión. Todo lo saqué de la Biblioteca Médica Digital. Hasta el último tengo todas las referencias. Ok, chécate nada más en uno de ortopedia o uno de, no sé, en el Bates o de los de fisiopatología. Si menciona la compresión, ¿por qué? Porque algo nosotros que le pedimos al paciente es que nunca utilice rodillera, jamás. ¿Por qué? Porque hay rodilleras de varios tipos, solamente que le indique el ortopedista. Hay unas que tienen como varillas metálicas de aluminio y que tienen su orificio en la rótula. Tal vez indicada por ellos pudiera manejarse, pero en general el paciente sí siente mucha mejoría con la compresión, pero al comprimir, acuérdense que todo lo que comprimimos en miembros pélvicos te puede condicionar problemas de trombosis. Y una trombosis se puede poner un coágulo y hacer una tromboembolia pulmonar. Y también hacerte lo que es una enfermedad vascular de miembros pélvicos. Entonces, ya algunos vieron en la consulta el CEAP, que es la clasificación de insuficiencia venosa. Podemos condicionar que el paciente donde tiene el dolor de rodilla, cuando tú lo revisas, le dices, disculpe, ¿usa rodillera? Sí. Y te das cuenta porque tiene, ahora sí, las varices o la insuficiencia venosa más marcada en la extremidad que utiliza rodillera por la compresión que hacemos. Entonces, reposo sí, cuando es en cuadro agudo, porque es una gonalgia, ¿sí? Gonalgia pues, aguda, ya lo mencionaste, aguda o crónica. Hielo local, el hielo es maravilloso. Hay pacientes que mejoran mucho al hielo cuando es un cuadro agudo. Y hay pacientes que te van a mejorar con hielo, calor. Vas a alternarlo dependiendo del cuadro que tenga el paciente, pero lo principal es hielo. Siente mucho confort y al darte ese confort, ya no vas a requerir inclusive utilizar AINES más que a lo mejor dosis única. Elevación de la pierna, sí, inclusive hay unas como cojines de foamy, no, como doble espuma en cuadro, y eso lo vas a colocar del lado de la rodilla y va a quedar como si tuviese el paciente a 90 grados, así como está la exploración que se vio anteriormente, pero el cojín en cuadro te va a dar esa posición de 90 grados y el paciente va a descansar porque va a tener una hiperextensión de la rodilla. ¿Ok? Entonces, pero la compresión, si no te ayudaría mucho. ¿Ok? Ok. Sí, ahorita revisa nada más eso. AINES, si ya lo comentamos, el que es súper maravilloso, ibuprofeno, naproxen, pero la mayoría de los que presentan ya sea osteoartrosis o gonalgia o lumbalgia, lo que sea, son adultos mayores, la mayoría. Entonces, si le damos AINES por tiempos prolongados, vamos a condicionar los efectos secundarios, sobre todo sangrados de tubo digestivo. Pero que los AINES son maravillosos, sí, pero esquemas cortos, dosis bajas, porque si no el paciente se acostumbra. Y el diclofenaco, naproxen, ibuprofeno lo venden en la tienda de la esquina. ¿Ok? Ok. Y la fisioterapia, ¿ok? Seguimos. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los esguinces, que esta va a ser una lesión en los ligamentos causada por un estiramiento excesivo o ruptura parcial o total tras un movimiento muy brusco. Dame un segundo. ¿Alguien que tenga dudas de gonalgia?
Ok, además comento que los que están abandonando la llamada tienen falta, ¿eh? Ok, a ver, mande Belén. Una pregunta, ¿por qué generalmente cuando hace frío llega a doler más, por ejemplo, la rodilla? Porque acuérdate de la osteoartrosis. Cuando vimos osteoartrosis, cuando hay ese paciente deteriora cuando hace frío, hace más rigidez. Y el calor les ayuda a que tenga mayor movilidad más rápida. Por eso el calor local es en el paciente con osteoartrosis, que parte de la osteoartrosis es la osteoartrosis en rodilla, que se llama gonalgia el dolor, pero es una osteoartrosis, ya comentamos, más comúnmente hombros, codos, muñecas, manos, rodillas y tobillos. Y se acentúa más con el frío. Cuando amanecen fríos, entonces les tiene que empezar a agarrar calorcito para empezar a agarrar movimiento. Inclusive por eso a veces se hace el chiste o la broma de cuando va a llover y cuando hay humedad dicen, ay, va a llover, ¿por qué? Porque me duelen mis rodillas. Escuchan a los papás o los abuelitos y dicen, es que va a llover, ¿por qué? Porque me dolieron las rodillas, por el frío, la humedad. Entonces es más, el frío hace que las articulaciones se hagan como que más rígidas. Entonces requieren calorcito, que ya lo mencionó. En ese caso, por ejemplo, gonalgia, en su método una aguda, requiere frío, que lo mencionamos ahí. Pero cuando es una gonalgia crónica con calorcito local, inclusive van a ver a las abuelitas, sus mamás son muy jóvenes todavía, pero van a las abuelitas cuando hace frío, siempre traen su cobijita en las rodillas. Véanlo, es un dato bien característico. Y así dándole calorcito, se mueven mejor. O haciendo el ejercicio. ¿Ok? Pero es te va a condicionar mucho más la rigidez, y la rigidez te imposibilita el movimiento. Pero acuérdense, osteoartrosis menor de 15 minutos, artritis mayor de rigidez inclusive de 1 hora, que es el diagnóstico diferencial de uno y otro. ¿Ok? Mande de quién más, de nada. Y Dulce, ¿qué pasó, Dulce? Ajá. McMurray, sí, porque McBurney es la de vesícula. McBurney es el de vesícula. Entonces, sí, mencionó mal. Entonces, por eso le comenté que mencionara las maniobras. Por eso ya no usamos tanto nombres comunes o propios, porque a veces nos confunde mucho. Entonces, ya nada más la de cajón, sí es un poquito más específica para que la note. Entonces, por eso va a agregarle las maniobras. Entonces, ¿cómo se llama, Dulce María? McMurray. Ajá, McMurray. ¿Y qué te hace el McMurray? Uh-huh. 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 Ajá. Uh-huh. Sí, nos agarramos el piecito, agarra la rodilla y todo el piecito que tienes aquí atrás lo vas a girar hacia un lado, como hacia afuera y hacia adentro, para que puedas valorar los meniscos. Y siempre va a ser en esa posición de 90 grados para que tú puedas tener esa posición en forma correcta, porque es como que es una relajación para la rodilla donde va a descansar. Por eso, parte de la rehabilitación que comenta que se tiene que mantener a 90 grados, hay esos cojincitos, ya actualmente hay unos como cajones, como cuadritos, como doble espuma, y el paciente inclusive los compran, ya en la de rehabilitación te venden el cajón, y cuando duele las rodillas, que es lo mismo, cuando un paciente le duele las rodillas o tenemos alteración de circulación, le pedimos ponga 3 almohadas, siéntese y ponga las piernas dobladas, y eso te ayuda mucho a relajar la rodilla y la circulación, ¿ok? Para tampoco tener hiperextensión. Entonces siempre lo relajante es a 90 grados. Si el paciente hace hiperextensión, que lo vimos hace rato en lumbalgia, puede tener dolor, despertarte de dolor, y te das cuenta porque el paciente se sienta y te separa inmediatamente porque despertó esa sensación de dolor urente o quemante en la parte de la columna. Entonces hay ciertas posiciones que te van a comprimir los nervios, en este caso la rodilla, los ligamentos. La mujer es más común que lo presente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el tipo de hallux valgus en la cadera a las rodillas, por eso es más común que desgastemos la rodilla, más la mujer que el hombre. Recordemos que la rodilla soporta el 75% del peso. Entonces, si aparte la mujer, la cadera, que la tenemos ancha porque está preparada la cadera, la mujer es más específica para la fecundación, tenemos lo que son los fémur hacia adentro, la rodilla y después hacia afuera. Entonces, esa posición como en X
de nuestras rodillas es lo que da más desgaste a la articulación de la rodilla. Inclusive muchas veces tenemos una cierta modificación genética donde se lateraliza un poquito la rodilla y esa lateralización de rodilla va a condicionar mayor desgaste de ligamentos. Y muchas veces desde jóvenes puede cursar la mujer con condromalacia, que es un desgaste inicial de la rodilla que a su largo tiempo va a condicionar esclerosis de la articulación y pues disminución de espacio articular y el dolor. Por eso es muy crónico y más comúnmente en la mujer. Más si la mujer tenemos sobrepeso o los embarazos. Cada embarazo que tengamos genera peso extra durante 9 meses cada ciertos años. Ustedes ven a los pacientes, a lo mejor actualmente ya más pueden tener o 0 o 1 o 2 hijos. Anteriormente había abuelitas que tenían hasta 11, 15 hijos. Pregúntenle a sus bisabuelitas. Hay bisabuelitas que tuvieron hasta 15 hijos. Entonces, todo ese desgaste va a llevar a todo lo osteoarticular, osteoartritis, osteoartrosis, osteoporosis, lumbalgia, ponalgia. ¿Ok? Es más común en la mujer, desafortunadamente. Y aparte le sumamos el tacón que en algunas etapas de la vida usamos, dependiendo, porque hay unas que utilizan unos super tacón sotototes, más lesión que ahorita vamos a ver esguinces, que va más relacionado a eso. ¿Ok? Sí, Dulce María, gracias por la aportación y además ahorita vemos que lo agrega al tema. Seguimos, por favor. Ok, ¿repito el concepto? Sí, repítelo, por favor. Ok, bueno, en esguinces va a ser una lesión de los ligamentos que va a ser causada por un estiramiento excesivo o ruptura ya sea parcial o total tras un movimiento brusco. Vamos a tener la clasificación de los esguinces que se va a dividir en 3. Tenemos el grado 1 que es una distensión leve que va a ser sin ruptura y ni inestabilidad. Como en la imagen, por ejemplo, en la imagen que puse grado 1, es como si fuera el ligamento y pues en esta solo hay una leve distensión y no va a haber ruptura de los ligamentos. En grado 2 va a ser una ruptura parcial, va a presentar dolor moderado, edema y ligera inestabilidad. Igual aquí les puse la imagen de cómo se vería real y un ejemplo cómo se vería el ligamento. En grado 3 ya va a ser una ruptura completa, ya va a presentar dolor intenso, edema y va a presentar inestabilidad marcada. Ahora, algunos factores de riesgo que pueden contribuir a los esguinces puede ser a las condiciones ambientales, al tipo de calzado, actividad física, que el paciente haya tenido una lesión previa e incluso también puede ser por el sobrepeso. Ahora, en la fisiopatología tenemos que el sobreestiramiento excesivo va a generar unas microrupturas o rupturas de la fibra de los ligamentos, como en las imágenes anteriores se las puse. Y esto va a provocar puse mal la información. Esto va a provocar, no es información, es inflamación, edema y dolor, provocando la pérdida de estabilidad articular, que también puede ser complicaciones como rigidez o incluso puede provocar artrosis. Te interrumpo tanto. Recuerden, sí. ¿Dónde se va a formar esto? A través de un movimiento brusco en la extremidad. Ahí mencionó el más común que va a ser tobillo, es el que siempre vamos a tener el más común. Entonces, paciente que, por ejemplo, vamos corriendo y viene el escalón y lo subimos con la punta del pie y el peso va a cargar al dar el siguiente paso, ¡puc! Se dobla el piecito y ahí viene el esguince. Paciente que va con tacones, que va corriendo y pisa una división de la banqueta y se dobla el piecito, ¡puc! Esguince. Paciente que brinca y cae con el peso chueco, esguince. Paciente que va subiendo al transporte público y que pisa con la punta y el peso que tenemos a lo mejor encima, sobre el peso que va a ser partos ambientales, ¡puc! Esguince. Entonces siempre va a ser secundario a un movimiento brusco o excesivo de una extremidad. En este caso, ya lo mencionó grado 1, grado 2, grado 3, pero siempre que conlleve esto. Regresando un poquito la diapositiva anterior, perdón. Vemos aquí cómo desde el grado 1 puede haber edema.
Aquí en la foto que ya nos mencionó Frida, hay edema, pero el edema todavía se fija, no marca ese eritema o equimosis tan importante como lo veía el grado 2, y ya el grado 3 de plano, ya se fijan, el grado 1 y el grado 2 no pierde la anatomía del pie, está a 90 grados, pero el grado 3 ya pierde inclusive ya esa en hiperextensión del piecito porque está súper doloroso y lo que quiere es relajarlo. Entonces ahí vamos a ver también en la anatomía del piecito, incluso podemos pensar del mecanismo de que presentó como tal, incluso dice, es que cuando me dobló el pie hasta sentí como me tronó y el desgarro del ligamento, ¿ok? Ya seguimos, por favor. Ok. En la semiología vamos a tener que va a ser principalmente un dolor localizado, inflamación y tumefacción, hematoma, inestabilidad articular. La inestabilidad articular pues va a depender del grado en el que se encuentre, y limitación funcional igual depende del grado en el que nos encontremos de esguince. Ok, vean la fotito. Perdón. Las fotos, acércale cada una para que lo vean cómo se ven. Ya ven el grado de tumefacción, la equimosis, y pues el de abajo ya se ven súper grotescos, ¿no? O sea, se ve que el movimiento fue muy, muy, muy brusco, porque ya de hecho desde la segunda foto, tercera y cuarta, ya la equimosis o hematoma, que inclusive mencionó que podía hacer porque se rompen ligamentos y son muy marcados, ¿ok? Ya, seguimos. Ok. Y bueno, en tratamiento, vi que puede ser más no farmacológico, y encontré que se llama protocolo RICE, que significa reposo, hielo, y lo de la compresión ya no sé si en sí aplica, y elevación. Y también el uso de AINES o rehabilitación si fue muy grave el esguince. Sí aplica. Acordemos que el esguince es agudo. O Okay. sea, es agudo, es posterior a la hiperextensión en ese caso, de alguna articulación. Entonces, al ser agudo, quien te va a mejorar sobre todo es el hielo, el reposo sobre todo inmediatamente. ¿Por qué? Porque a veces puede pasar que el paciente está en la calle y tiene que orillarse o sentarse. Entonces, si va en medio de, imagínense, mucho pasa en las escaleras del metro. ¿Cuántas escaleras sube uno? Y si tiene ese esguince, tiene que orillarse porque lo atropellan. Entonces, en lo que se orilla y pisa o hace esfuerzo con la pierna lesionada, va a condicionar mayor tumefacción. Entonces, primero tiene que descansar la pierna y ponerla en reposo e inmovilizarla. Posteriormente, el frío. ¿Qué va a hacer el hielo o el frío? Primero, calmar el dolor, porque es una lesión dolorosa. Entonces, el hielo va a ser un anestésico. Tal vez acuérdense siempre proteger la piel, pero cuando no se puede, pues se puede colocar directo, pero puede quemar la piel. Y si hay una tumefacción, como lo vimos aquí, que incluso un hematoma, también el hematoma lo va a contener el hielo, porque al hacer presión, el vasito que se rompió ya no va a seguir sangrando, entonces ahí estemos la hemostasia y ya no vamos a evitar ver ese equimosis o ese hematoma tan aparatoso como lo presentó en la cuarta diapositiva de tu diapositiva, cuarta foto de tu diapositiva anterior. Entonces, la compresión, ¿por qué te sirve? Porque tú vas a tratar de ferulizar y mantener el ligamento que en el 15 grado 1 fue, de hecho, nada más así como que punteado, grado 2 solamente una puntita, y grado 3 que ya rompió completamente el ligamento. Entonces, lo que va a hacer al comprimir o poner un vendaje compresivo es mantener fija la articulación a 90 grados. El frío va a ayudar para calmar el dolor y que no se edematice o no se tumefacte más esa articulación o ese ligamento, y el reposo. Inmediatamente en una silla de ruedas, en un banquito, toma un taxi, llega al hospital, y mientras menos apoye, pero sabemos que no podemos caminar con una pierna. Entonces ahí va a ser sobre todo manejar dolor, disminuir la tumefacción y que no se haga más el hematoma o la equimosis. Va a ser lo importante, por eso ese protocolo RICE es importante. La elevación de la pierna, recordemos que aquí al afectarse todo esto, vamos a tener bien lo que es la circulación arterial, pero el retorno venoso se va a ver afectado. Por eso el paciente requiere una elevación, casi al igual que la rodilla en el esguince, a 90 grados sobre una base o sobre almohadas o sobre algo, para que no se edematice la pierna, porque cuando se edematice va a dolerle más todavía esa lesión. Y los AINES aquí son bien importantes. Hablamos de escala: paracetamol 1 gramo cada 8 horas, cada 6 horas, diclofenaco, piroxicam, naproxen, ibuprofeno, indometacina, el que nosotros utilicemos, pero en la indicación de desinflamatorio o antiinflamatorio.
Y sobre todo, ya que llevamos todo ese control, es la rehabilitación. Mientras más pronto se rehabilite el paciente, dentro del reposo que le indicaron, dependiendo del grado de esguince, es como vamos a volver a integrar al paciente a sus actividades. Obvio, va a modificar mucho porque ya no va a poder utilizar tal vez zapatilla, el zapato tal vez va a ser un poquito más amplio. ¿Por qué? Porque ese edema o tumefacción no se revierte tan fácilmente. Tal vez a 3, 4 semanas va a regresar el piecito a lo normal. Sí, no hubo fractura. ¿Ok? Seguimos, no sé qué más tengas. Ok, no, ya es todo. Ok, ¿esguince solamente tenemos en tobillo? No, ¿Dónde más? pues puede ser en cualquier parte de las extremidades, como incluso las muñecas. Uh-huh. ¿Y dónde vamos a tener esguince en las muñecas? ¿Cuándo nos pasa el esguince en la muñeca? Pues incluso cuando caemos, o sea, bueno, si llegamos a caer, pues luego por lo que hacemos es luego poner las manos, ¿no? Exactamente, Entonces, metemos las manos y hay una hiperextensión. ¿Y dónde más hay esguinces? pues igual en el codo, Codo, rodilla, en el rodilla, hombro. en el hombro. Entonces, menciónalos también nada más, por favor. Ok, Para los que agrego. pueda. Ajá, por favor. ¿Sí? Sí. Pregunta, saber quién que quiera participar en lo que puso de sus esguinces. ¿No? ¿Y es el último tema? Ok. Sí. Y nada más falta una compañera que va a dar 2 casos clínicos la próxima semana, ¿verdad? Sí, yo. Ok. Entonces, la próxima vamos con Ivana, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Ok, ya nos va a dar 2 casos clínicos que va a preparar para que podamos integrar parte de los temas de osteoartrosis, ¿ok? ¿Sí? ¿Pregunta hasta ahorita? ¿No? Bueno, entonces terminamos hasta ahorita los temas y nos vemos la próxima semana para los casos clínicos, ¿ok? Descansen, chicos. Hasta luego, doctora. Descansen y descansen. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye.